Urbana CMX. Un espacio para visibilizar los constantes procesos de la ciudad gestionados por mujeres. Hablamos de experiencias, teoría y propuestas urbanas desde la perspectiva de género. Nuestra visión está enfocada a las prácticas de las mujeres en la ciudad. Somos Sheila Espinosa, Mireille Granillo y Citlali Rivera. Bienvenidas. Hola a todos, hola urbanas. El día de hoy estamos con nuestro primer invitado en muchas cosas. Él es también egresado de la maestría de urbanismo y él es antropólogo de origen, es Israel. Y bueno, ahora es urbanista también y otras muchas cosas que ya nos platicará. Pero el tema de hoy es bien importante porque él, la investigación que hizo ya en el doctorado, se refiere más hacia cómo las personas envejecen en la ciudad y cómo viven, ¿no?, en la ciudad en este periodo que tiene bastantes nombres, ¿no? He escuchado yo y ahora es como envejecimiento con dignidad, me parece, ¿no? Que les pusieron, pero es adulto en plenitud, viejos, ancianos, tiene bastantes nombres, y la variante, pues también aquí la que nos interesa a nosotras como urbanas, es las mujeres, ¿no? Cómo envejecemos las mujeres en la ciudad, cómo se vive en la ciudad siendo una mujer vieja, y que incluso el término decirlo, ¿no? Decir vieja ya es como una connotación casi agresiva, ¿no? Incluso nosotras a veces hemos discutido que si nos dicen señora ya es algo muy malo, y entonces te empiezas a sentir malo cuando si lo piensas dices, bueno, la onda es que tenemos que envejecer, o sea, no es como que nos vamos a quedar en una cosa en pausa, ¿no? Pero pues esta es la presentación inicial de nuestra invitada. Adelante, Misa. Hola, pues un gusto estar con ustedes. Desde que conocí su proyecto por las redes sociales, me pareció muy interesante, las felicito. Y pues como les mencionaba hace un momento, me interesé, me importó compartir con ustedes y fueron muy amables en aceptarme. Como comentas, Sheila, pues mi interés con respecto a temas de vejez, pues me fue llevando, yo entiendo que desde el feminismo se entienden estas lógicas, pues, en las que los varones, pues sí, tenemos privilegios, y que hablar a veces desde yo como varón de las mujeres puede ser algo o sentirse invasivo, ¿no? Lo comprendo bien, por eso es que yo también quise proponerles a ustedes saber cuál era su opinión con respecto a que yo participara. Y bueno, porque también yo lo hago desde un tema de diversidad, ¿no? O sea, yo no soy un tipo heterosexual, no tengo características que se asocian con la hegemonía, ¿no? Y con la hegemonía masculina, aunque tenemos que reconocer los privilegios que están, ¿no? Y que históricamente se depositan en los cuerpos masculinos y en las conductas masculinas. Mi formación, digamos, la formación que me llevó a trabajar con mujeres en el proceso de envejecimiento, porque siempre estamos, como dijiste, Sheila, pues en ese proceso, siempre estamos envejeciendo, siempre somos más viejas, más viejos que alguien, ¿no? Entonces, ese proceso justamente histórico de cada persona e histórico de la sociedad en la que vivimos se significa, ¿no? Y lo vivimos como corporalidades, y lo vivimos como seres sujetos que transitan, ¿no? En este caso las urbes, y el trato y la forma de relacionarnos con esos entornos urbanos es francamente distinta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de irme a Argentina, a Córdoba, a hacer una estancia de investigación. Allá fue donde me empapé un poco más de los temas que tienen que ver con feminismo, de perspectiva de género. Para mí fue una novedad, y me permite ir explicándome también, ¿no? Desde ahí, como les comentaba, pues también hay una situación personal que te va como llevando. Fue muy interesante trabajar con ustedes porque
el proceso que ustedes conocen fue interesante. Yo hice un texto pues, muy académico, porque nos acostumbramos tanto a la academia que parece que ya no podemos vivir sin conceptos, Natural. categorías. Sí. Ajá. Entonces, la verdad es que ustedes me fueron señalando, ¿no? Ciertos elementos que tenía que cambiar, asociarlos a mi vida, a mi experiencia, a mi familia, a lo cercano, y fue riquísimo. La verdad es que ese texto me gusta mucho porque creo que me llevo justo a lo que difícilmente pude explicar en la tesis, que es mis abuelas y las abuelas como esta inspiración, como este reflejo, como esta experiencia. Y bueno, eso la verdad es que fue sumamente enriquecedor. Que se me hace bien interesante eso que dices, porque bueno, como pequeño paréntesis antes de adentrarnos al tema, o sea, desde ahí podemos hacer una pequeña crítica, ¿no? Como la academia no se salva del sistema, pues muchas veces este gremio que se admira y que tienen como en un pilar, cuando no, también es parte de un sistema patriarcal en el que yo recuerdo que los profesores eran, deja tu experiencia de nada, sé objetiva y todo esto, y hablando de feminismo, por eso nosotras cambiamos como completamente como este formato, ¿no? Es Sí. lo personal es político, son temas que no están allá afuera. Entonces, ¿desde dónde vamos a partir? Desde la empatía, porque todas estamos pasando esta vulnerabilidad y estos problemas en el día a día. Entonces, se me hace como bien importante señalar, porque sí era nuestra reflexión de, bueno, a lo mejor y no estamos haciendo como no nos van a tomar en serio la academia. Y después fue como de, claro que sí, o sea, fue como de, sí, a huevo, le voy a pintar huevos de esta forma a la academia, porque sí es sí, nace mucho de lo personal, también los temas de tesis que hacemos, y es necesario como empatizar en estas partes y empezar a señalar los errores que vemos. Sí, justo yo también lo pensé en el tema de siempre que te piden ser objetivo, objetivo, y de repente esta subjetividad que es cierto, o sea, tiene tanta razón y tiene tanta cabida en el tema político, en el tema académico. Entonces es bien difícil objetivizar algo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? Cuando, exacto, o sea, todo nace de tu experiencia propia. Entonces es cierto, sí, me uno a este grupo. O sea, cuando eres tan académico, ¿no? Tan teórico de repente, y cuando sales, ¿cómo haces una propuesta? O sea, si no tomas en cuenta lo que realmente está pasando, porque nos enseñan en la academia, ¿no? Este es nuestro ratito de crítica a la academia. Es como, vuélvete muy así, redacta bien, bla, bla, bla. Pero cuando sales dices, bueno, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Porque casi siempre cuando vemos de ciudades, por ejemplo, inclusivas, a mí se me hace, o yo tengo esa sensación de cuando se dice una ciudad para los ancianos y para los niños, es como si agrupáramos en conos, o sea, como si un cono para los ancianos y uno, como si ya no fueran parte de, como si necesitaran estar aislados, protegidos ahí en un conito, ¿no? De la ciudad, no siendo parte. Entonces, creo que eso es como el propósito también de Urbanas, es meterse, ¿no? Y decir, a ver, como lo dice Misa, ¿no? Bueno, mis abuelas, ¿cómo vivieron o cómo era la parte experiencia y cómo lo llevo ya a la parte ahora ya no teórica, que si tal señor me dice que la vejez es la verdad, ¿no? Cómo lo vivo y cómo lo propongo también. Oye, Misa, y te queremos preguntar, ¿tú cómo lo ves, no? Desde tu perspectiva, desde tu enfoque, ¿cuáles son esos aspectos que definen el proceso de envejecimiento? Miren, el proceso de envejecimiento está definido, como lo dije hace rato, y bueno, lo voy a desarrollar un poco, por básicamente dos elementos, ¿no? La experiencia personal, ligada, por supuesto, con lo que las significaciones sociales. Es decir, yo voy a sentir mi proceso de envejecimiento con respecto a cómo se me trata y cómo se me va, qué es lo que me devuelve las otras personas, ¿no? Es un proceso identitario en el que siempre estoy en relación con alguien más, ¿no? Entonces, si yo vivo en una sociedad en la que la vejez es considerada como algo feo, algo despreciable, está asociada a la dependencia, mucha gente, te va a decir que tiene miedo, no le tiene miedo a la muerte, sino a envejecer y a ser dependiente en la vejez.
Entonces, me parece que estamos colocando miedos, estamos colocando sentimientos de desprecio en un proceso que tendríamos que empezar a resignificar. Por eso me parece que el feminismo es aporta mucho a esta comprensión de la vejez, porque justamente va al fondo, ¿no? Digamos, al cuestionamiento de esas naturalizaciones en las que hemos colocado las edades, ¿no? Los jóvenes por naturaleza y los niños tienen el futuro en sus manos, ¿no? Los viejos, pues ya son pasado, ya son historia, cuando lo que realmente sucede es que la riqueza que como sujetos, y ahí sí meteríamos el tema de las individualidades y las subjetividades, pues va a depender de las condiciones en las que hemos vivido, en las que nos hemos desarrollado. Por eso el tema de género es imprescindible, porque una mujer que tuvo a su cargo la crianza y el cuidado de los hijos, del esposo, de los hermanos, o sea, cuidadora, además de pues trabajar en temas que tienen que ver con remuneración económica, y sobre todo cuando no existió la oportunidad, y que eso es muy común, de formarse profesionalmente, pues ¿qué es lo que queda, no? Dedicarse a lo que se aprendió en el proceso formativo, a vender comida, porque saben preparar comida, al aseo, no sé, a trabajar en alguna casa, a trabajar en alguna empresa que subcontrata personal de limpieza. Entonces, estos trabajos precarios en general, son los que ocupan regularmente estas mujeres, ¿no? Entonces envejecen trabajando, cuidando y viviendo en entornos urbanos que no las consideran ni siquiera como potenciales usuarias. Lo que encontramos aquí justamente es que si vivo en una ciudad o en un entorno que me devuelve, volviendo al punto identitario, que me devuelve agresividad, violencia, y que me dice con estos lenguajes a veces sutiles, a veces no tan sutiles, que ya no debo salir, que yo ya me debo quedar en mi casa, que ya no soy una ciudadana, un ciudadano, porque justamente me están poniendo incluso en la infantilización. Sheila tocó un tema o un punto importantísimo. La vejez se infantiliza, se hace una analogía, ¿no? Y se suele decir incluso desde el sentido común que las personas viejas son como niños, ¿no? Entonces, ahí hay un desprecio a la vejez y vuelvo al punto mencionado con respecto al tema histórico, ¿no? La vejez se ha definido tanto la palabra que se utiliza, que es justo adultos en plenitud, viejos, ancianos, se ha definido históricamente de formas distintas. Cuando en la antigüedad envejecer era excepcional, porque las condiciones materiales y las condiciones médicas y de higiene pues no eran precisamente las mejores, la vejez se asociaba a un tema incluso religioso. O sea, si envejeciste es porque hay una intervención divina que te lo permitió. Entonces había un trato hacia esas personas pues de respeto, porque pues porque había una situación de excepcionalidad. Actualmente ya no es una excepción. La esperanza de vida ha aumentado, la longevidad. Esto lo comento porque a mí me pareció una distinción importante de hacer. Una cosa es la esperanza de vida, que es un tema estadístico, y otra es la longevidad. Es decir, si la esperanza de vida en mi país o en la región del país en la que yo viva es de 70 años, esa está calculada entre los que se mueren a los 40 y los que se mueren a los 100. Entonces, no necesariamente voy a tener llegar a esa edad, pero la longevidad sí la puedo tener un poco más clara, porque tiene que ver con mis abuelas, mis abuelos, con mis padres, con mis tíos, tías. O sea, es un poco más subjetiva esa categoría. Por eso me parece interesante, que justo estamos hablando de temas de subjetividades.
pues eso, espero no haberme y no haberlas generado demasiado. Está súper, me deja pensando un chingo de cosas. Sí, es Ujú. como, o sea, en esta parte que dices, creo que muchas cosas de lo que hemos repetido, ¿no? Cuando queda fuera de la esfera productiva, perdón, Sí, entonces es completamente invisibilizado, ¿no? Y otra vez, estamos hablando de labores de cuidado, infancias y la vejez no se diga, ¿no? Y ajá, otra parte que sí pienso mucho es, o sea, lo que mencionas, ¿no? Una parte es como de, tenemos esta negación porque nos volvemos personas no productivas, porque lo dejamos de lado, porque incluso dejamos de visitar a las abuelitas, o si no nos ayudan a cuidar a los nietos, otro trabajo no remunerado, o sea, como que se van delegando todas estas partes, se van dejando de lado a las personas como tal, y lo que pasa realmente como en la parte mujeres, ¿no? O sea, sí quiero ujú, pensar como llega una edad en donde simplemente pues ya no, hasta en los deseos y placeres, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el placer de las mujeres más grandes, arriba de 40, 50? También es algo de lo que se empieza a dejar de hablar, ¿no? Lo sí. pienso muchísimo, escuchaba en un podcast, Concha Podcast, que lo he estado escuchando mucho, estoy de vacaciones, pero sí decían, como esta, o sea, una parte de las abuelitas ni siquiera tenían exnovios, ¿no? Hablamos ahorita como de problemas de relaciones, pero ellas conocieron Ujú. una pareja y la violencia que hayan tenido, todo lo que habían tenido, se lo tenían que chutar por mandato. Entonces ahí el placer que está pues completamente negado, ¿no? ¿Cuántos hijos Claro. tuvieran? No había control natal, no había todo esto, o sea, la libertad era completamente nuda y estamos hablando nada más de 2 generaciones atrás, o sea, sí es como súper fuerte pensar en todo lo negado que llegaron a tener, ¿no? Y otra que decían era esta parte como la menopausia, ¿no? Tú buscas en Google la definición de autoestima y te sale incluso como de las mujeres se van abajo por la menopausia, una cosa así que tú dices, ¿qué onda? O sea, estás ligando como toda esta falta de cariño a la menopausia de las mujeres que parece que no tienen nada que ver, pero llegan esos mensajes que es completamente, o sea, pues sí, mandan como todavía a un nivel más inferior a las mujeres que a los hombres que envejecen, ¿no? Fíjate que estas reflexiones que haces son interesantes, importantes, y me remiten también, por ejemplo, a la heterosexualización de la vejez, porque regularmente se dice la abuelita o el abuelito, pero ojo, tú eres abuela o eres abuelo cuando tienes nietas o nietos, no eres Sí. abuelo, o sea, es una categoría relacional, pero se las endilgamos, ¿no? Como Ujú. si por fuerza y por naturaleza, su edad les llevara a ser abuelas o abuelos, y pues pareciera que está desdibujada esta diversidad, ¿no? Justo porque también hubo condiciones en las que, como tú mencionas, pues las normas y la división sexual del trabajo era muy clara, ¿no? Y la moral, Sí. evidentemente también, y aplicada sobre todo para las mujeres, que desde mucho antes que los varones ya empiezan a tener estas cargas simbólicas de, pues, primero, la edad reproductiva, ¿no? ¿A qué edad Ujú. ya no eres un cuerpo apto para la reproducción, ¿no? Biológica? Sí. Porque hace rato dijiste productiva y reproductiva, pero me pareció interesante que hubiera a este lapsus porque justamente también está asociado, ¿no? Una mujer que ya no puede reproducirse biológicamente hablando, pareciera que es menos mujer. Incluso yo recuerdo que hace unos años a mi mamá le quitaron la matriz, y ahí me di cuenta de que si bien ella estaba o estuvo muy dispuesta a hacerse esa cirugía porque pues, había peligros de cáncer y tal, Ujú. entendí que había discursos por ahí que asociaban la falta de la matriz con la pérdida de la feminidad, ¿no? Ya no Claro. eres una mujer Ujú. porque ya no tienes eso que te hace mujer. Esto que decían los dos del simbolismo a mí me trajo un recuerdo de la casa Xochiquetzal, que es la de Ah, sí. retiro de las exoservidoras en la Merced, ¿no? Y que son para las de la Ujú. tercera edad, que se le conoce. Y este imaginario que tenemos, o sea, ¿por qué decirle a los viejos abuelitos a fuerzas? O sea,
pensamos como todos son abuelitos o abuelitas. Y por ejemplo, platicando con ellas, con estas mujeres, ellas me decían, bueno, es que al final, ¿no? Incluso ahorita lo que están haciendo después de la pandemia, pues se vieron más afectadas, y es precisamente hacer, por ejemplo, panqués, gelatinas, postres, ¿no? Para sobrevivir. Pero antes de la pandemia sobrevivían todavía con trabajo sexual, pero que a veces era pagado por 15 pesos, porque decían, bueno, estoy muy devaluada, o sea, ya no puedo trabajar y ya no puedo cobrar lo que cobraba cuando era, con todo lo que lleva el... Pero esto también es como, yo escuché muchos comentarios que de repente decían, si ya son unas viejas, ya son costal, o sea, como ya no vale, ¿no? O sea, ya es como algo que es peor. Y aparte a mí sí se me hacía, ahí por un documental de Maya Godard que se llama Soledad, donde las retrata, ¿no? Pero las veces que yo llegué a platicar, había algunas que ellas decían, pues yo entré aquí como un medio de trabajo precisamente, mantuve a mis hijos y demás, y ahora mis hijos ni siquiera me quieren ver, ¿no? Porque desarrollé este trabajo y entonces se ven como relegadas en ese, o sea, ser mujer, ser servidora, pero en esta edad es como casi la muerte, porque ya no es pues ya no hay otro trabajo, no pueden, viven en esa casa, pero no tienen apoyos, entonces creo que esta carga simbólica también es fuerte, o sea, en el imaginario todos los abuelitos y abuelitas, todos tienen que ser abuelitos y abuelitas, y todos tienen que ser dulces y buenos y hacernos galletas, ¿no? O sea, como si fuera la idea de, ¿no? O sea, cuando no es así. Como bien lo comentabas en el artículo que escribías, que está ligado totalmente al cuidado, o sea, aunque ellas no quieran, tienen que hacerlo, porque de no serlo no son el ángel del hogar. Me da risa porque justo apenas mi mamá está como en una etapa en la que está sumamente feliz y es como... Pues sí, está viviendo como noviazgo y como muy bonito, ¿no? Entonces me dice que mi sobrina se acercó y le dijo, oye, abuela, ¿te puedo encargar a mi bebé? Y mi mamá le dijo así como de, pues no, porque yo me pongo a trabajar y en las mañanas me voy, y en la tarde ya, y en la noche pues ya no puedo, me voy a dormir, ¿no? Entonces me encantó cuando me lo dijo, dije, sí, claro, porque, o sea, ¿por qué das por hecho que tiene ella que hacer eso, ¿no? Aunque no quiera. Entonces, en muchos casos sí es así, que no quieren hacerlo y lo hacen, terminan haciéndolo. Sí. Entonces, es algo también que es súper injusto y que se da así, ¿no? Como por hecho y pues, ¿qué onda con eso, no? Entonces, claro. Me hace como mucho sentido este tema también de la invisibilización afuera en las ciudades. Yo me acuerdo que una vez hicimos un proyecto. Bueno, más que hacer un proyecto, tratamos de hacer un proyecto en Ecatepec, en el Mejibus, y era poder permitir tema de cosas súper básicas, ¿no? Así de rampas para poder accesar a las estaciones de Mejibus y así. Y la gente de gobierno pues sí nos comentaba, no, pero aquí no hay viejitos y no hay personas con discapacidad. Y yo así de, no, güey, pues si no los ves, no es porque no existan, o sea, es porque Exacto. No hay las condiciones. Exacto. Entonces es negar ese acceso a las ciudades a mucha gente, porque otra vez lo hemos dicho, las minorías que son el 70%, pues si las sumas, ¿no? Sí, hay temas importantes que, bueno, se están tocando creo que todo el tiempo, así puntos así muy que detonan reflexiones. Yo me remitiría un poco al tema subjetivo, volviendo, ¿no? Porque justo desde incluso la significación de nuestros cuerpos, nuestras edades y lo que somos, estamos haciendo modificaciones a esos parámetros, ¿no? Porque de repente nos aplicamos esas categorías que existen desde fuera, lo que decías, Shey, me dicen señor o señor y me infarto, ¿no? Es como sí. Tomar con dignidad esas categorías para y reconfigurarlas de manera que digas, pues sí, soy una señora, soy un señor, si te lo parezco, ¿no? Porque probablemente hay elementos que te comunican que lo soy, pero no significa que sea ese tipo de señora o ese tipo de señor, ¿no? O sea, el imaginario del señor. Ajá, exacto, redefinir esos imaginarios. Hasta ahí pienso en el género, o sea, señora es más denigrante, incluso cuando el
un cabrón está regando las plantas o haciendo algo, se hizo señora, ¿no? Y entonces, se dice en femenino, ¿no? El ya siéntese señor es del señor necio, ¿no? Pero incluso es como siempre en femenino es todavía más abajo, ¿no? Yo lo pienso, yo soy señora desde los 20 años, yo no he tenido como tanto conflicto porque sí tuve que pasar ese proceso como de resignificarlo, ¿no? Y yo decía, pues sí, claro, o sea, me convertí en esta persona, tengo toda esta responsabilidad, sí soy esa señora, no me dolió tanto. Es diferente ahora que cuando no me ven con mi hijo y aún así me dicen señora. Es el rollo, o sea, porque también a mí también, porque, o sea, en el imaginario pensamos que ser señora es sinónimo de ser papá o mamá, ¿no? Obsoleta te dicen señora obsoleta, y dices sí. dónde están los hijos, pero creo que tiene que ver con lo que dice Misa. A mí en el medio en el que me muevo, estoy rodeado de mucha gente anciana y a mí algo que me choca es y presente en los alumnos, ¿no? Cuando denostan el conocimiento y la trayectoria, por más que le muevas a 10 programas, la experiencia que tiene alguien que te lleva 50 años de experiencia, no la vas a tener, o sea, pero yo he escuchado alumnos que dicen, ya está bien viejo, ¿no? Ya que se vaya a su casa a guardar. Y dices, güey, pues aquí está el tesoro, o sea, o en muchas cosas, porque esto que decía Misa al principio, ¿no? Pareciera que la idea o el imaginario, yo sí me he puesto a hacer mis reflexiones de, pareciera que todos tendremos que estar como en un promedio de 20, 30 y que ahí nos vamos a quedar y que entonces no se vale lo que dice Misa. Pues me acepto, yo ya hice mi proceso de decir, pues sí soy señora porque me costó, o sea, me ha costado llegar a esta edad, me ha costado la experiencia. Y que de hecho así es, ¿eh? O sea, esperan que tengas 20 por toda la vida y también así te lo venden y sí la sufres. Por ejemplo, a mí sí, cuando a los 31 me decían señor, yo así de no manches, sí sentía como esta carga de qué onda. Pero ahora, o sea, lo ves también como desde este punto de vista y sí, pues es completamente injusto, ¿no? Es como dejaras de valorar a tu propia madre, ¿no? Porque tiene 60 años. Sí, la categoría de tercera edad es una categoría que se retoma del parámetro de jubilación. Entonces, tercera edad significa que ya eres alguien que se jubila y pues tercera edad no hay cuarta edad, ¿no? O sea, entonces ya estás al final, ¿no? Y justo estas definiciones abonan a una concepción de la muerte, de la vejez asociada a la muerte, ¿no? Como que ya vas de salida, como... y Judith Butler justamente tiene Las vidas lloradas, se llama su obra, y a mí me llamó la atención que habla de vidas más vivas que otras, porque no se está refiriendo al tema biológico, ¿no? Vivos, pues estamos los que biológicamente estamos vivos, ¿no? Bueno, en esa definición de vida. Pero en el sentido social de la palabra, pareciera que entre más edad tienes, menos vivo estás, ¿no? Entonces empezamos a concebir a esas personas cercanas a la muerte como si eso fuera real, ¿no? Porque la verdad es que también Judith Butler lo plantea, la vulnerabilidad nos atraviesa a todas y todos, ¿no? Desde que nacemos somos factibles de morirnos, ¿no? En cualquier segundo. Por eso necesitamos que nos cuiden, que nos amamanten, que nos den calor, que nos arropen, porque somos sumamente frágiles. Y esa fragilidad que todas y todos tenemos, la depositamos simbólicamente en estos cuerpos envejecidos, en estos cuerpos que no son hegemónicos, vamos a decirlo así, y entonces caracterizamos la menor vulnerabilidad como el varón blanco, heterosexual, ¿no? Y entonces ellos son menos vulnerables, ¿no? Y además, en esta correlación, pues nos creemos el discurso de que yo soy más vulnerable que él, cuando esas ficciones en las que estamos habitando, digamos, tan ficción es la suya como la mía, ¿no? Pero su ficción es hegemónica y entonces esa ficción es la que, a partir de la cual nos normamos y vivimos. Por eso
el tema de la vejez es tan importante, porque en esa misma lógica, la juventud está asociada a esta ficción dominante, ¿no? Y predominante, y a partir de ella es de donde se categoriza todo lo demás. Entonces, justamente, si tienes 20 años, estás en tus mejores años, ¿no? Estás en tu mejor momento. Y más, incluso estas formas que tienen muchos varones heterosexuales, ¿no? De decir, ay, pues ya está en sus mejores, en su mejor edad, ¿no? A los 17, a los, ¿qué dices? Uy, Hey, sí, ¿no? sus Entonces, frases pedófilas, sí. sí, completamente. Entonces estamos ahí reconociendo que pues la juventud, ya sea de manera despectiva, como en estas cuestiones pedófilas, o incluso cuando lo estamos, pues, automáticamente lo reproducimos, pues, ¿no? Sí. Valorando más la juventud sobre la vejez, pues ahí estamos operando desde esas ficciones y estamos legitimando, y por eso hay que tener cuidado todo el tiempo, estamos legitimando esta postura heteronormada, que utiliza la edad también como uno más de estos referentes, ¿no? Así como hablamos de clase, de raza, de sexo, o de preferencias sexuales, la edad yo sumaría a esos elementos la edad, y me parece importante que sea otro eje, digamos, de la identidad. Y lo que dices me hace mucho sentido como en esta parte como de la vulnerabilidad de vida, ¿no? Como de vida o muerte, se me Ujú. hace como bien real, pero también se me hace como un poquito idealista, ¿no? Porque pensándolo, o sea, me quiero ir como un poco como hacia la ciudad, porque también hay una realidad social Uh-huh. en el que sí realmente somos más vulnerables solo como mujeres a más agresiones y a peligros, ¿no? En la ciudad. Ahora, como mujeres viejas, o sea, 30 veces más. ¿Qué tanto? O sea, esta vulnerabilidad sí se nota en el hecho de que no se sale tanto a la calle, ¿no? Pienso Uh-huh. en mi abuela, por ejemplo, ella ya tiene 94 años y ella empezó como una vida, como más libre a partir de que muere mi abuelo. Y entonces ya a partir de que muere el abuelo, pues ya se va como esta persona dominante y la que le desea qué hacer todo el tiempo, la única pareja que tuvo en toda su vida, y entonces empieza a salir de viaje más, pero no sabe leer, no sabe escribir, entonces hasta para tomar el camión, para hacer ciertas, o sea, aprendió a sumar y a restar y podía vender ciertas cosas, ¿no? Pero sí es todo un reto, o sea, implica un reto 30 veces mayor a lo que a nosotros se nos puede hacer como normal de agarrar y salir, ir al trabajo, ir al súper o esto, a que una mujer vieja salga a hacer una vida cotidiana, ¿no? Y tal cual la recomendación de los hijos, de los tíos es no salgas. Entonces lo quiero llevar un poco Sí. a la ciudad, o sea, ¿qué límites tenemos dentro de la ciudad como personas viejas que vamos a hacer? Uh-huh. Fíjate que eso es bien interesante porque desde el cuidado y desde el afecto se pueden justificar un montón de violencias, ¿no? Y una de ellas, en el caso de las mujeres viejas, es el de no salgas, ¿no? Porque te quiero y te cuido, prefiero Sí. que no salgas, ¿no? Estoy más tranquilo. Entonces, por ahí, sí, ¿no? El punto es que los discursos se objetivan. O sea, si vivimos en discursos en los que la hegemonía es el parámetro, evidentemente eso se va a materializar en falta de acceso en las ciudades, ¿no? Porque ellos están pensando y planeando desde sus lógicas, desde sus privilegios, y quien no los tenga se va a ver completamente excluido y fuera. Por eso me parece importante partir de la reflexión, de esas reflexiones, porque de esa crítica a las formas hegemónicas de hacer y vivir ciudad, pues podemos partir para plantear otras formas, otras maneras de Claro. hacer ciudad que consideren a las mujeres viejas como lo que son, usuarias de la ciudad y bastante activas. O sea, yo en las entrevistas que realicé,
pues salen a comprar las cosas, salen a comerciar cosas, salen a dejar a los nietos a la escuela. O sea de verdad, sus trayectos y sus andares urbanos son muy amplios. Entonces, pero bueno, volviendo al punto, el discurso hegemónico las deja fuera y entonces, pues desde esa lógica, pues no existen lo que Shea decía, y que me parece muy preocupante, ¿no? Que todo el tiempo estemos definiendo, incluso en temas cotidianos, pues, cuando vemos a una persona, la estemos observando única y exclusivamente a partir de su edad. Eso es otro punto que me gustaría destacar. Eso se llama discriminación y es edadismo. Lo que pasa es que es una forma de discriminación que no se ha puesto tanto, por lo menos, sobre la mesa. Entonces no se ha discutido tanto, creo yo, acerca de que esa forma de discriminación es muy dañina y que además nos afecta a todas y todos. Eso es otro elemento que tiene, otra característica del envejecimiento. Habemos quienes nos insertamos en ciertas, de diferentes modos en la sociedad, ¿no? Porque somos mujeres, porque somos homosexuales, porque somos indígenas, porque somos dentro de ese amplio espectro, ¿no? De lo que decías. De lo no hegemónico. De lo no hegemónico y del otro, ¿no? De las minorías, de cómo nos llaman, ¿no? Así de formas muy despectivas. Pero algo que sí nos atraviesa a todos, a todas y todos, si es que no morimos a corta edad, es el envejecimiento. O sea, que todas y todos vamos a envejecer. Y eso es algo que de repente pues perdemos, ¿no? Como de la perspectiva, pues, de que es. Con esto, Misa, también, bueno, con lo que hemos estado diciendo, yo particularmente no tuve abuela ahora sí. Una falleció cuando yo era muy pequeña y la otra es peor que la abuela de Malcolm. Un día es igual. Entonces, mejor de lejos. Pero he tenido personas como muy cercanas. No me oye mi abuela, así que no me importa decirle que se parece a la abuela de Malcolm. Pero yo creo que sí tenemos alrededor, bueno, en mi caso crecí en un pueblo y pues estaba rodeada de mucha gente anciana, ¿no? Que me enseñaba muchas cosas desde historias, formas de ver incluso la vida y demás, ¿no? Y creo que esa relación la he mantenido a lo largo de mi vida, porque académicamente pues he tenido maestros ya muy mayores, amigos incluso, ¿no? Que se han vuelto. Y creo que todos tenemos como alguna relación, no necesariamente a lo mejor con alguien de la familia, a veces puede ser del entorno y de un entorno pues, que te ayuda a ser quien eres. Pero en tu caso, ¿qué circunstancias y qué personas te llegaron a este tema, ¿no? O sea, creo que a pesar de que nos dicen en la academia que no, que los temas se escogen por otras cosas, se escogen por una circunstancia que nos marca, ¿no? O que ahí nos hace un ruido. Entonces, en tu caso, ¿cuál fue? Mira, fueron varios factores. Uno de ellos, y muy académico y muy personal al mismo tiempo, el vínculo ahí es ya, pues no es nada claro, ¿no? Están permeadas ambas situaciones. Fue que cuando hacía trabajo de campo en la licenciatura, para la maestría o en ciertos proyectos de investigación en los que participé, regularmente se recurre a las personas viejas para preguntarles cómo era y cómo ha cambiado, ¿no? Y eso, desde esas preguntas y desde esas formas de tratar, pareciera que ya no viven, que vivieron, pero que ahora ya no. Y sí, no me importa, ¿no? Despojando a esas personas de su subjetividad, de sus emociones, de su sexualidad, incluso, ¿no? Porque si bien no es desde ahí donde tienes la intención de relacionarte, incluso desexualizamos, y en caso de que sean personas que tienen una actividad sexual, o que tienen actividad sexual como las trabajadoras sexuales o ciertos varones que todavía, no que todavía, bueno, que hacen comentarios así, que tampoco estamos, ahí ya hay que ser cuidadosos con los temas de las violencias.
pero se define, por ejemplo, a alguien que tiene una vida sexual activa como rabo verde o como de unas maneras que ya lo excluyen o las excluyen de, de tener vida sexual, ¿no? Se asume que dentro de esta ternura que dan, ya Se no ve hay, mal, ¿no? Incluso. se ve mal. Sí, y bueno, otro punto, pues mis abuelas definitivamente han sido, tienen un papel muy relevante en mi vida, ¿no? En general. Por ejemplo, ahorita me dedico al comercio, ¿no? De antigüedades, allá atrás pueden ver. Y el comercio es algo que ellas, como lo pudieron leer en el artículo, pues a lo que se han dedicado. Entonces, mi mamá también, entonces yo heredo por vía de mi madre, pues ese oficio, y me parece un oficio muy bello, yo lo aprecio un montón. Entonces ellas, una amiga, justamente que falleció hace algunos años, yo cuando la llevaba de repente al seguro social o la llevaba a hacer sus compras, tenía 94 años, entonces de ahí nos íbamos a desayunar y platicábamos mucho tiempo y a mí me gustaba mucho pasar tiempo con ella. Entonces, justamente las relaciones que podemos establecer, las relaciones intergeneracionales, nos van dando elementos, siento, o me fueron dando elementos personalmente para reconocer más allá del discurso de lo que se supone que es la vejez, pues una diversidad y unas formas y unas eh, necesidades y una vida compleja que no entra necesariamente dentro de esos parámetros. Entonces, creo que fue eso, ¿no? La familiar, de amistad, la relación familiar, la relación de amistad y pues personalmente, por ejemplo, tengo cierta fascinación por los objetos antiguos y eso ha detonado en muchas circunstancias, en muchas conversaciones, porque de repente si llevo algo o si hay algo que una persona reconoce y me dice, no, pues fíjate que esto antes se usaba para esto, yo tenía en mi casa, y entonces eso ya te lleva a una conversación y eso también fue un elemento que me llevó a trabajar el tema de vejez y que, como lo comenté hace rato, ya la aproximación que tuve con respecto a lecturas y a perspectivas desde el feminismo me llevaron a justamente cuestionar y criticar y ser crítico, pues, desde estos planteamientos que se han aplicado para otras categorías identitarias y que en la edad me parece que es urgente porque desde el feminismo se ha trabajado, pero no se ha trabajado mucho el tema. También se ha por ahí dejado un poco de lado. Entonces, pues eso, ¿no? Y estaría muy padre, lo he pensado, me lo han propuesto también mucho, trabajar con vejez, la vejez desde una perspectiva de diversidad sexual, que estaría también súper También. interesante. Oye, Misa, y yo, bueno, tengo aquí como esta duda, con base en esa experiencia que nos comentas pues que has tenido, ¿no? Directa desde las amigas, desde las personas que te ayudan o han colaborado como en estos trabajos que has realizado. Ujú. ¿Cómo tú consideras que se modifica esta experiencia urbana, territorial? Pues es muy interesante porque les voy a poner un ejemplo. Una señora del centro, Lupita se llama, que vive en el centro histórico de la Ciudad de México, a quien entrevisté, me dijo para hacer el recorrido, porque salí con ellas, con las entrevistadas y los entrevistados que pudieron y que tuvieron el tiempo, a caminar, ¿no? Y que me contaran qué es lo que, algo que me llevaran a donde quisieran y me contaran lo que quisieran, lo que les pareciera significativo, lo que recordaban, lo que les gustaba, lo que no. Bueno, el punto es que ella me dijo, ven a las 9 de la noche. Salimos en la noche y me dijo, un poco de broma, pero un poco real, a mí ya no me hacen nada, ¿no? O sea, la
experiencia territorial que tiene que ver también con el tema del acoso y que no significa que las mujeres mayores y viejas no estén también, no sean violentadas, claro que lo son, pero al parecer hay una modificación, ¿no? En ese sentido de que el acoso, o sea, de que ya no se saben que ya no son susceptibles de ser acosadas sexualmente. Entonces, eso modifica, por un lado, la experiencia urbana, los horarios a los que sé que, y los lugares por los que sé que puedo pasar. Otra persona, una señora me decía, es que yo ya veo como por qué calles pasar, por qué calles no pasar, porque llevo a mi nieta, me preocupa mi nieta, o sea, ni siquiera lo hace por ella, entonces estos trayectos urbanos se modifican ya no con respecto a mi experiencia y mi vivencia, sino con respecto al cuidado. Y había con esta misma señora, situaciones interesantes porque me decían, no, en esta calle, creo que era en Cuba, en el centro histórico, en la calle de Cuba, decía, antes había mujeres prostituyéndose ahí. Y en Santo Domingo me decían, no, pues por ahí nos decían que ni pasáramos. Y no me llevó por ahí. O sea, a pesar de que esas dinámicas ya no existen, ella no camina por ahí. Hay un elemento, hay ciertos elementos por ahí de memoria, de territorialización histórica, que les llevan a tomar la decisión de pasar o no pasar, el cuidado de otras personas. Entonces, se va complejizando pues esta territorialización y esta forma de vida, de caminar, de salir, de estar en el afuera, en el espacio público. Y también hay violencias, por ejemplo, que ya están en el orden de la velocidad, porque pues nadie quiere ir tras una persona que ya camina lento, ¿no? Entonces, y yo me echo consciente también, cuando alguien, una persona vieja o una persona que tiene alguna situación de movilidad reducida, va frente a mí o va junto a mí, procuro bajar un poco la velocidad para, pues, justo con esta intención de generar una empatía, ¿no? De hacer saber que su ritmo no está mal, es un ritmo distinto, ¿no? Y entonces eso, otra informante me decía que lleva su carrito de mandado en el que vende paletas heladas y todo esto, y le ha tocado que le avientan el coche. Entonces, esta constante, pues, vulneración de estas formas de movilidad distintas, ¿no? Que no son precisamente las aceleradas, es otro elemento que define la vida en el espacio público. Uh-huh. Ahora que mencionas eso, me acordé de una amiga de mi mamá que decía, antes de pandemia se salían a bailar en la noche, uh-huh, ahí como en los salones de baile del centro, creo que del eje central o algo así. Y decía, no, y me decía la señora, y si te quieren hacer algo los viejitos, les quitas su botellita de naproxeno. Sí, pues, porque pues el naproxeno era para cuando se sientan mal, una pastillita y mira, sigue el baile. Entonces, si te quieren hacer algo, se las quitas y ya pierden poderes. Creo que esto que dice incluso Mire también, ¿no? Y Isa, esta de la ciudad, como de repente incluso los empieza a rechazar. Sí. O sea, cómo te empieza a decir que ya no, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablando yo sí me chingué una rodilla y entonces ahora me duele bastante a veces, ¿no? Pero yo a veces he pensado, ahora que están haciendo las obras aquí en el centro, el nivel de banqueta subió. Entonces a veces yo pienso, no, me voy a ir por abajo porque mi rodilla no me da para, y eso que es como medio metro, ¿no? Sí. Pero me he puesto a pensar, por razón mi tía le esquiva todo porque tiene esto. Claro. O, por ejemplo, a mí hay un caso que me sorprende mucho porque hay una casa de un arquitecto y la casa estaba diseñada como en 6 niveles. Y él se ha caído 2 veces en este tiempo. Me decía, es que cuando yo era joven y la diseñé, nunca pensé que iba a ser viejo. Uh-huh. Y dices, bueno, sí, no, o sea, porque de los 6 niveles ahorita ocupa 3, porque decía, no, ya no puedo llegar hasta el 6º, ¿no? O sea, como que esta parte de la ciudad, y con lo que también decía Misael
de la parte sexual. Por ahí teníamos una amiga de familia que internaron a la abuelita en un asilo y en algún momento mandaron a traer a la hija, ¿no? Y decían, bueno, ¿por qué lo citaron? Casi la abuelita estaba en la dirección si fuera la primaria, porque la abuelita andaba teniendo relaciones con medio asilo. Y yo quiero hacer eso. Y entonces, pero a mí me gustó mucho la respuesta de la abuelita. Me gustó la respuesta de la abuelita porque decía, bueno, ¿qué tiene de malo? Ahorita ya, ¿qué me va a pasar? No me voy a embarazar. O sea, como que también creo que esta parte sexual, más en las mujeres, o sea, en un tiempo es como, cuídate para que no te pase esto, ¿no? Luego ya no puedes disfrutar de la sexualidad porque tienes hijos, tienes otra parte del cuerpo, no sé qué, y llega una parte donde, como la abuelita decía, pues ya puedo disfrutar, o sea, ¿cuál es el problema, sí, no? Entonces, le quitamos muchas cosas a la parte de vejez y la ciudad igual le quita. O sea, por ejemplo, esquivar lugares donde no puedo estar, donde no puedo caminar. Y como para ir cerrando igual así con lo que dicen, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿qué necesita la ciudad? Porque creo que hemos hablado como de varios intentos fallidos de dignificar la vejez. O sea, con las experiencias que llegaste a recopilar, Misael, ¿qué se te ocurre? O sea, ¿qué espacio necesita la ciudad para realmente poder tener una vejez visibilizada? Mira, yo más que abordarlo a partir de cuestiones de mobiliario, de adaptaciones a los entornos, digamos, físicos, parto de la idea de que se tiene que resignificar la vejez, porque dignificar justamente tiene que ver con con lo que yo te puedo dar o hacer por ti, ¿no? Yo te dignifico desde mi condición de poder y privilegio, y entonces, pues, tú, si lo quieres o no, si te sirve o no, no me importa. Yo me siento muy bien porque estoy dignificando, ¿no? Soy joven. Entonces, tiene que ver justo con la posibilidad de percibir, percatarnos, ser sensibles a las diversidades que implica la vejez, y a un trato en el que lo primero sea una relación como personas, ¿no? Sé que eso puede ser por ahí cuestionable, pero partir de ahí para que podamos comprender que las sensibilidades, las emociones son las mismas, que si bien se modifican, porque, pues digo, tampoco vamos a despreciar o a dejar como por ahí a un lado las historias de vida que son válidas, valiosas e importantes, y que claramente modifican la relación con el entorno y con las personas, pues no partir solo de la edad como el parámetro, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos siendo edadistas, ¿no? Cuando estamos hablando de vejez, o no, de personas viejas, ¿no? Y a ver, estamos hablando de personas con diferentes accesos históricos en sus historias de vida, acceso a la educación, acceso a un montón de posibilidades. Incluso, por ejemplo, en el centro histórico, es bien interesante que la mayoría de las personas mayores son dueñas de sus viviendas, porque posterior al sismo del 85 se hicieron propietarias, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta banda que es propietaria de su vivienda, y la relación que se tiene con respecto al entorno, al espacio y el arraigo y la forma de moverse, pues es distinta que cuando hay alguien o una persona más joven que renta, ¿no? Entonces, estamos hablando incluso de temas de propiedad, y del deseo también de no irse, de no moverse. Entonces, yo creo, para aterrizarlo un poco más, que particularmente en el centro histórico de la Ciudad de México es un entorno súper chido para envejecer, excepto por las lógicas de comercio informal y de esta invasión de los espacios públicos, de plazas, de calles, pero es un entorno bastante, o son entornos
bastante amables porque pues puedes encontrarlo prácticamente todo, o sea, hay, ajá, todo está cerca, hay mercados, hay lugares, incluso si quiero comerciar algo, como esta señora que les cuento, se sale con su carrito y va a vender, porque hay un buen de gente para ofrecerle lo que ella prepara. Entonces, tanto para trabajar como para vivir, como para tiempo libre, ¿no? O sea, salirse un rato ahí pues a ver, ¿no? O sea, a la Alameda, a sentarse o a caminar por Madero. O sea, creo que los entornos o el entorno como un entorno como el Centro Histórico de la Ciudad de México es un buen lugar para envejecer y que lo que nos queda por, por reflexionar es lo que Shei está mencionando, o sea, qué entornos estamos generando para las próximas vejeces que vamos a hacer y en qué medida nos estamos poniendo el pie y en qué medida esos límites tan simples, ya sean simbólicos, ya sean una banqueta, ¿no? Están generando condiciones que impiden que se envejezca, se envejezca chido, ¿no? Que se envejezca con dignidad, con una dignidad de incluso uno poderse nombrar así, ¿no? Como vieja o como viejo, que es algo que a mí me pareció muy lindo, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que hay una frase que dice, lucha como abuela, por las abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, y aquí en Tlaxcalancingo, por ejemplo, una amiga que está muy metida en la defensa del territorio me decía es que las abuelas son eh, las que gritan, las que ajá, las que abren brecha, ¿no? Entonces, pues considerar, dar voz a esas mujeres, a esos hombres que estén dispuestas y dispuestos a colaborar y a dar su perspectiva y su punto de vista para que podamos ir construyendo desde esas diversidades y cada vez, pues pues dejando de relacionarnos desde la discriminación y desde el prejuicio. Y ahorita que lo dices, se me hace también mucho como de política pública, ¿no? Porque es real Ujú. como todo el entorno que mencionas, que pues obviamente no todas las personas accedemos como a un espacio como el centro histórico, así de privilegiado, Sí, que sí es cosa de reflexionar, o sea, las periferias viven muy diferente, sí. pero también lo pienso como es otra etapa de disfrute, ¿no? O sea, como cambiarla, lo que mencionas, ¿no? Hacer como este switch cultural y pensarlo como una nueva etapa de disfrute, que al final, pues eso es como la vida en general, diferentes etapas. Y lo pienso mucho en, por ejemplo, mi mamá se acaba de jubilar, tiene medio año jubilada y está teniendo estas reflexiones, ¿no? Ahora yo quiero dar y está buscando hacia dónde ella como regresar toda, porque logró tener como la pensión y todo esto, entonces puede tener una vida tranquila, pero quiere ayudar, quiere aportar, quiere tener presencia social para todo esto. Ujú. Y podría de ahí agarrarse una buena política pública, ¿no? O sea, pienso Finlandia, que utiliza a adultos mayores para llevarlos a las escuelas y pláticas en las primarias, pláticas en la secundaria, y como llevar como una serie de actividades que, o sea, que haya una diversidad de opciones para que tú puedas acceder, dependiendo de tu personalidad, a una nueva etapa de disfrute y a regresar a la sociedad o a dar toda esta sabiduría a la sociedad. Sí, creo que también con esto con este cierre, el cambiar el chip significa revalorar y yo creo que incluso resignificar la palabra viejo o vieja, desde la parte incluso de identidad, ¿no? Y de decir, el envejecer no es malo, va hacia una parte que es un proceso y que tiene muchas características que pues hacia eso vamos, o sea, si nos tuviéramos que quedar encapsulados en una edad, pues está aburrido, ¿no? Pero parece que hemos tenido la parte mala y negativa de decir envejecer es malo y por ende la ciudad también se vuelve mala con las personas que están envejeciendo o que estamos envejeciendo, ¿no? Entonces creo que eso sería Sí, una parte. yo también me quedo con la palabra resignificar. Creo que es bien importante porque tienes miedo también de envejecer porque la ciudad te trata mal. O sea, si el acceder, lo que ya hemos dicho, el acceso a una casa, el acceso a un seguro, ahora ya la falta de pensión y todas ese tipo de cosas que se empiezan a sumar, te da miedo porque sabes o piensas
que va a ser duro. Ahí también hay que reflexionar esa parte, ¿no? O sea, cómo el gobierno ahorita, gobierno, instituciones empiezan a sesgar y a limitar también accesos a políticas. Me gusta la palabra, yo también me quedo con la palabra resignificar la vejez. Pues agradecerles, esperando que pues sea pues un granito de arena para justamente aportar a la reflexión, ¿no? Me parece que estos espacios nos permiten llegar a personas que probablemente ni son expertas ni lo pretenden ser, pero que sí tienen una experiencia de vida con otras personas o consigo mismas con respecto a este tema, ¿no? De envejecer, de la edad, y que pues nos vayamos deconstruyendo y empezando a construir desde estos nuevos sitios que, como dijiste, Mireli, y me parece muy importante, ya no desde el temor ni desde el miedo, sino desde el cariño, desde el afecto, desde la empatía, y que pues nuestras vejeces, esperando que cuando seamos personas viejas. Envejeces. No sé. Pues tengamos la oportunidad de seguir, de continuar teniendo amistades, teniendo actividades, teniendo estas oportunidades, y que hay un valor agregado, vamos a llamarlo así, suena como muy un término muy acá capitalista. que justamente, y es algo que a mí me parece muy, muy interesante. Las personas viejas son las que más tiempo llevan habitando la ciudad. Creo que si alguienes tienen algo que decir, son estas personas, y que incluso en términos del urbanismo propiamente, en lugar de ir a retomar, que también está bueno, ¿no? Leer y conocer ejemplos y casos de otros lugares, de otros contextos, vayamos y preguntémosle, oiga, ¿cómo era? ¿Qué pasaba antes? Y seguramente nos van a dar elementos de un proceso de urbanización que se pueden retomar ciertos aspectos, y que nos van a permitir realizar intervenciones desde estos lugares y desde estas formas de hacer ciudad que históricamente pues hemos perdido, ¿no? Por invasiones, por planes y por proyectos que no están contemplando las particularidades de las ciudades. Entonces creo que nos pueden dar unos elementos muy interesantes, muy innovadores, a la vez que viejos, o sea, es una cosa ahí compleja. Y pues eso, ¿no? Que como urbanistas, a quienes sí ya nos dedicamos a esto y estamos en este carril del urbanismo, pues nos importe y seamos más sensibles con estas mujeres y estos varones que han envejecido en y con la ciudad, ¿no? Sí, pues muy, muy, muy bien. Para mí es un tema muy, muy interesante el que desarrollas, y pues yo particularmente te agradezco mucho el tiempo que hayas compartido con nosotras, y la visión que tienes, pues a mí se me hace muy importante. Pues ojalá sigamos compartiendo experiencias, anécdotas y trabajos. Muchas, muchas gracias, Misa. Bueno, pues gracias. Igual insistir en mi agradecimiento a ustedes también por ser tan abiertas, por ser tan amables en sus observaciones. Y lo mismo, ¿no? Espero que podamos, que sigamos teniendo estas oportunidades, porque si bien ya no somos compañeros, ahora que tenemos, cada quien va construyendo su camino, pues que tengamos estos puntos y estos minutos en común, para que pues mantengamos, ¿no? El vínculo, y pues qué padre, ¿no? Que tengamos intereses y luchas que pueden tener puntos en común. Pues muchas gracias, Misa. Pues por último, no sé si quieras dejar tus redes sociales o algún contacto para alguien que quiera ver directo alguna información contigo. Sí, me encuentran como Misántropo Sin Fe en Facebook y en Instagram.
Si me contactan, con mucho gusto puedo dar alguna información o recibir información si tienen algún texto o algo Claro. que lo consideren que puede complementar, pues siempre será bienvenido. Y pues eso. Gracias. Muchas Pues con esto gracias. cerramos. Les recordamos a todos que está el artículo en Medium, en el cual colaboramos con Misael. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @urbanasmx, Medium, Instagram, Facebook, Twitter, todos lados. Gracias, chicos. Gracias, nos Bye. vemos. Nos vemos, Gracias, bye. bye. Urbanas MX.